Dentro de la sección de formato de gráfico, nos vamos a encontrar con la opción de agregar o quitar elementos que ya hemos repasado previamente. Los elementos que contiene un gráfico, el primero de ellas es el título de gráfico. Este nos va a indicar precisamente cuál es el nombre del gráfico que en este caso estamos mostrando en Excel. La segunda parte que tenemos del lado derecho es el área de trazado. Por lo general se muestra con una línea punteadita en color gris y en este caso está siendo sombreada en color verde para fines educativos e ilustrativos. Posteriormente, las líneas de la cuadrícula están marcadas aquí en un tono un tanto gris y nos ayudan a identificar la altura, en este caso de cada una de las barras o líneas. También podemos activar líneas de cuadrículas secundarias o bien verticales incluso. Tenemos posteriormente la leyenda que nos ayuda a identificar el color para cada una de las series de datos. Esto va a ser importante porque si tuviéramos más de una categoría, cada una estaría representada por un color distinto y sería fácil de interpretación tener cada leyenda con su respectivo color. Tenemos después la serie de datos. En este caso, pues la serie de datos están representada por los valores continuos que dan la altura, en este caso, al gráfico de barras que tenemos en pantalla. Tenemos títulos del eje tanto para el eje X, en este caso es 2012, como para el eje Y que dice monto. Aquí nosotros podemos ser un poco más explícitos sobre si es monto en miles de pesos, millones de pesos, entonces podemos sacar mucho provecho a estas etiquetas de títulos. Finalmente, pero no menos importante, tenemos lo que son los ejes. Tenemos tanto el eje X como el eje Y, que también podemos activar o desactivar o dar cierto formato. Si nosotros trabajamos con el gráfico que tenemos previamente elaborado, vamos a encontrarnos con un gráfico muy similar al que teníamos en la ilustración. Para agregar o quitar estos elementos que habíamos visto previamente, vamos a seleccionar el gráfico y vamos a activar la pestaña de diseño, precisamente en la herramienta de gráficos. Una vez posicionados aquí, nos vamos a ir a la parte extrema izquierda, donde vamos a encontrar los diferentes elementos que hemos revisado. Podemos agregar desde lo que son los ejes, en este caso horizontal primario. Veamos si nosotros lo desactivamos, se quita lo que es el nombre de la categoría para cada uno de los valores del eje X. O vertical primario, que en este caso hace referencia a los datos continuos de las ventas. Tenemos títulos para el horizontal primario y títulos para el vertical primario. Para que nosotros podamos activar uno de ellos, basta con dar clic y va a quedar fijo en el gráfico. Vamos a agregar también el, digamos, vertical primario y vamos a tener los dos títulos, los cuales quedan con la leyenda por default, título del eje. Para cambiar un título, basta con posicionarnos precisamente en esta última leyenda y dar doble clic con el mouse y empezar a especificar el dato. Países donde se generó la venta. Y en el eje Y vamos a colocar cantidad total de ventas. Vamos a seleccionar ante el gráfico y en la parte diseño vamos a continuar revisando. El título del gráfico ya lo vimos, podemos omitirlo, colocarlo encima del gráfico o superpuesto con los datos. Lo más común y de mayor limpieza es dejarlo como encima del gráfico, validar las ventas totales, en este caso tratar de especificar que el título tenga un contexto y ayude a interpretar el gráfico por sí solo. Tenemos las etiquetas de datos que nos ayudan a tener mayor claridad el dato que corresponde a cada una de las series de datos. En este caso está seleccionada ninguna, pero si nosotros pasamos el mouse por la sección de centro, vamos a ver que se agrega un pequeño número que hace referencia precisamente a las ventas de cada uno de los países y está posicionado en la parte central. Podemos alinearlo ya sea en el extremo interno, base interior, extremo externo o como una llama de datos. Vamos a dejar la opción más común que es en el extremo externo y vamos a dar clic. Y aquí tenemos un gráfico que ya tiene título en el eje Y, título en el eje X, las barras y las series de datos o las etiquetas de datos están identificando el valor latitud de cada una de las barras. Continuando con los elementos del gráfico,
Vamos a revisar ahora lo que es tabla de datos. Esta en lo personal no lo recomiendo tanto porque, digamos, estaríamos duplicando información. En este caso, por default es no mostrar una tabla de datos, pero si utilizamos la claves con leyenda o claves y leyenda, vemos que se agrega, digamos, la etiqueta de datos para identificar que las ventas totales en un color naranja representan 32 para Argentina, Brasil 40, Canadá, etc. Podemos dejarlas, pero mi recomendación es que si dejamos esta, tratemos de omitir ya sea las etiquetas de datos, que son estos números que colocamos al final de la barra, con la tecla suprimir, o bien omitamos el eje Y. Si nosotros queremos desactivar el eje Y, recordemos, lo podemos seleccionar en la función de ejes y eje vertical primario desactivado. Entonces ya será cuestión del diseño e interpretación que dejemos uno u otro. Lo recomendable es que solo dejemos uno, no que estén los tres activadas. Seguido de esto, vamos a revisar que en el diseño vamos a encontrar lo que son las barras de error. En este caso es, digamos, el error estándar que se pudiera presentar para cada una de estas porcentajes y desviaciones estándar si los datos fueran poblacionales. En este caso no aplica. Las líneas de la cuadrícula, en este caso están activadas las líneas horizontales primarias, pero se pueden activar las verticales, horizontales secundarias y vertical primario. Vean que conforme nosotros pasamos el mouse por cada una de estas opciones, se activan más y más líneas que nos ayudan a tener un poco más de ubicación en los datos. La leyenda pues nos va a ayudar a identificar la serie de datos. En este caso está colocada por default abajo, pero podemos colocar a la derecha del gráfico, arriba, izquierda o como estaba en la parte inferior. Yo le recomiendo manejarlo arriba para que la persona que está leyendo el gráfico, una vez que tiene noción del título o de la información que va a analizar, puede identificar la categoría, si tuviéramos más de uno, cuáles son ventas totales y cuál pudiera ser el monto total de ventas. Nuevamente, en agregar el elemento gráfico, podemos agregar lo que son líneas de tendencia, como puede ser lineal, exponencial, etcétera, cuando aplique. Yo aquí podría agregar una línea de tendencia lineal, pero esto sería un error de interpretación, dado que los datos no están representando una serie de tiempo. Entonces, con esto nosotros podemos agregar formato, o mejor dicho, agregar elementos que nos ayuden a interpretar el gráfico desde esta parte del menú. Vamos a ver a continuación cómo podemos dar formato a cada uno de estos elementos del gráfico de una forma bastante práctica.